Tratado de Manifestacionismo. Por Mika Laporte, periodista y coleccionista autodidacta. Notas de página. 1. Stichwey R. 2016, en Estructura Social y Semántica. La lógica de una distinción sistémica, menciona del estudio de las oleadas súbitas de desarrollo, social y intelectual semántico, y lo propone por el concepto de puntuaté de equilibria, Gould, 1989. 2. Los defensores del decrecimiento evocan la figura del caracol, propuesta primeramente por Iván Illich, para comprenderse por sí misma. Es una corriente de pensamiento favorable a la disminución regular controlada, buscando el equilibrio. El reto estaría vivir mejor con menos. 3. El mundo es una familia, verso del Maha-Upanishad, traducido del sánscrito. 4. Del adjetivo peyorativo surgiría el verbo y la dialéctica del pensamiento al respecto de. Podría definirse como la propensión de evocar juicios destructivos, calumniadores y absurdizadores. Esta trampa del pensamiento es insostenible para el manifestacionismo, que busca en cambio construir y rechaza el estado de absurdo. 5. Desir aún demarca la continuidad del futuro evocativo, como algo que ya se pensó, desde el pasado provocativo, como algo que sucederá. De lo que tenemos a lo que tendremos si continuamos moviéndonos hacia el futuro, pulsación de vida. 6. En nuestra actualidad, veintena del siglo XXI, el poder tecnológico que se ha alcanzado desde las vías computacionales, se traduce ya sea desde lo que asusta o lo que nos asombra, pues el desmedido progreso científico por el cual atravesamos de veras es admirable. Hay que observar con su debida atención lo que se sabe hoy en día, lo que con los smartphones y los más sofisticados recursos robóticos y criptográficos hemos alcanzado y planeamos en el futuro aún alcanzar. Desde la oscura narrativa conspiranoica y decadente, se puede citar ese discurso de que las corporaciones te espían a través del celular y las asociaciones que comandan en secreto tu destino hacen lo que les place sin consecuencias. Ahí tienen los ejemplos mórbidos de Dross-Rotzank. Pero con el mismo planteamiento del alcance tecnológico, surge su contraparte, pues hay que ver y aplaudir la iniciativa 2045 y su meta de alcanzar la inmortalidad. Un ejemplo espectacular entre muchos más que seguirían resumiendo las manifestaciones en búsqueda del progreso de los seres en sus diversas comunidades, científicas, antropológicas, culturales, así como su búsqueda por una exaltación del kratos a través de lo que la tecnología presupone, ¿sería acaso una nueva corriente ideológica idealista? Nota del 2045. Algo así se ha alcanzado con el macroproyecto de Matriz y cómo las redes informáticas hacen posibles la transición del conflicto a través de un software. 7. Plegosauris, discípulo de aquel circunloquión lejano, el profesor Venustiano, formula la psicología de las burbujas así. Imaginemos un radio de Deixis en el que navegan los semiones que a partir de ser fagocitado por nuestras densidades ficciónicas, se transforman en canales. Yo estoy en la burbuja, formulamos la burbuja. Sin embargo, puede que la burbuja, yo, nosotros, ellos, se tengan unos límites definidos que, ante la fagocitación con otra burbuja con otros valores semiónicos y de unidades de densidad ficciónica, termine brotando un nuevo ámbito. Este punto, que llamaremos endofagoxión, es una transmutación de las anteriores en una nueva burbuja. Nota del 2049, 9. A partir del conocimiento de la burbuja ficciónica, que si bien, no formuló tal cual Venustiano, pero sí de forma académica y poética, el gran historiógrafo Plegosauris, el pasado 3 de Marchal del 2039, descubrió con éxito cómo crear esos ambientes a partir de un ARDUF, artefacto receptor / retrovisor de densidades de unidades ficciónicas, y así llegar al punto de sublimación, del prefijo latino, sum cogito ergo. También de sublimar, de subliminal, de sublimación, donde se traspasan antiguos límites de virtualidad y estadía, y lo real se hace ficticio y viceversa. 8. Así, el maestro Joaquín Columbe Frías, catedrático en Ciencias Políticas en la Universidad del Chalcontío, vislumbra varias formas de establecer ese mismo acto. Ya sea desde una perspectiva democrática, la elección mayoritaria de los votantes, por conquista a partir de la fuerza o carisma, o por herencia, como los reinados o el feudalismo. 9. Pareciera ser aquel que no ve que su existencia, en la larga historia infinitesimal, donde se cuentan los eventos más predominantes, las exaltaciones y las estaciones dentro de los largos eones, donde un ego apenas si trasciende y si lo hace, es porque es finito, es porque aquello que lo engrandeció en vida se resumiría quizás solo en un párrafo o una sentencia dentro del largo libro que cuenta la completitud del software Teosopic.
donde se juzga por el legado, por lo que se deja para la trascendencia, donde el ego existe por pura necesidad. Por mencionar cierta idea afín, es una ilusión despedazada por los colectivos que transmutan de generación a generación. El software Teosophic es un concepto que surgió poco a poco en la poética del supramodernismo. Mónica Maimónides fue una de las más influyentes expositoras de este mágico concepto. 10. Aún en la ciencia se puede advertir ese problema. De cómo pareciera existir algún tipo de democracia interior, puesto que su raison d'être es hallar la verdad, no faltan academias o foros que dicen tener pruebas de una verdad definitiva, que arrastra todas las demás a su paso, o se impone. Pero aún donde no parecen existir valores absolutos, como si los hay en algunos campos de la física y la química, se crea una diatriba, a veces hueca, hacia otros campos de estudio de variables quizás más inextricables o confusas, pues se desmeritan llamándoles pseudociencias. Declarar esa falsedad destruye, crea prejuicio y ridiculiza, y no protociencias, que en cambio, construye y aboga por profundizar en. La idea de que existe una verdad ambigua es algo que ya está formulando en las nacientes ciencias ficciónicas y que en el principio dijo ya el anciano de barbas blancas. 11. Distinguimos la conceptualización de la farmacología para esta palabra. Particularidad de la distribución de los componentes del organismo, Wikipedia, la enciclopedia libre. Traspásese ahora al terreno de lo antropológico y lo cultural colectivo. 12. Tendría que mencionar lo que fue Bolívar para Chávez. Hay otros conceptos como cuatismo y cleptocracia que denuncian oligarquías, conformadas por yunques de cúpulas que acumulan glotones, mientras que en otro lado hay necesidad y hambruna. Hasta cierto punto, esta última diatriba es necesaria para esclarecer la disyuntiva. Véanse más adelante los estudios de economía manifestacionista. 13. En contraste, el futuro que ve un manifestacionista es uno donde el manejo de los poderes sea lo más simple posible. Se propone una purga sistémica en donde solo los seres más capaces y los cargos más indispensables en empuje hacia el comprendimiento y la intención del ego comunitario permanezcan. Un futuro donde la maduración intelectual se dé en los seres lo más temprano posible. Se sostiene que los bachilleratos deberían dejar de existir y que al terminar la secundaria siga inmediatamente la universidad. Un futuro donde podamos ser conscientes de nuestra estancia y de nuestros límites, es decir, de nuestro estar en la estructura geopolítica que nos une y adoptar así, la tolerancia y la ética cosmopolita del respeto y la sana competitividad. Pensar de forma multilateral e interdisciplinar, aprehendiendo la función e importancia de cada uno en el todo de la gran sinécdoque. Pensar en sintáfora, resumiría Charles. Nota del 2051. Ya se estudió más adelante este fenómeno de pausa e incertidumbre y se le llamó atascamiento ficciónico. 14. En fin, como diría un heresiólogo de Brotar, es una idea compleja y trascendental que ya nuestros ancestros habían deslumbrado. La entropía que hace ineluctable al crimen en la sociedad. A esta ineluctabilidad del devenir entrópico de la energía y la sustancia, se llega cuando vives tanto o pasas una infancia muy conflictiva y vives en carne propia los anversos de la moneda. De ser prisionero y de ser el que pone las cadenas, de ser cielo y ser suelo, ser rico y ser un perro, etc. La última máscara de Abraxas, quizás. Nota del 2049. La ambigüedad de la empresa herética en Brotar los llevó a su inevitable devenir desastroso. 15. Metanota del 2047. La célebre doctora Olivia Gonfas intentó refutar el valor de cada nombre. Los críticos aseguran que la joven teósofa acaso fue demasiado lejos. Revísese el relato Paradojas de inversionismo del Dr. Oise Triptonerto, filólogo e historiador de la Universidad de Cantorcio. 16. Deixis es el término lingüístico necesario para explicar esta interacción manifestacionista. Sea así, el punto de referencia inmediato del individuo ser ego rostro, que, como se ha venido llamando desde las especulativas ciencias ficciónicas, representa lo que antes se llamaba real. Véase después, la hermenéutica madista del manifestacionismo. 17. Las matemáticas transgénicas son ciencias de abstracción del plexo infinito y la fuga transmutable de los diversos valores que componen los campos de variación ficciónica concebibles. Hoy, a 15 de Octarasa del 2026, se sabe muy poco y sé que un matemático llamado Flonteus practica ya una teoría y creo que anunció su Itline para el 2029. Metanota. El libro terminó por publicarse 10 años después, hasta el 2039. 18. Me siento obligada a señalar la razón del cosmopolitanismo, de ciudadano del cosmos, como una posible alternancia para erradicar el concepto de país o nación.
De esta manera, se tendría de tácito la condición de equivalencia entre los individuos, demarcando las razas, las etnias, los colores patrióticos y las tradiciones culturales como simples probabilidades geográficas del ser. 19. Al respecto está el ejemplo de la restauración comunitaria del parque, que es cuando la misma comunidad, impulsado desde los psicólogos comunitarios, por poner un ejemplo, lo reforma y lo mejora, en perspectiva de la realización de la obra susodicha y su costo-beneficio, mediante la acción de los habitantes que viven alrededor del parque que serán al final quienes lo disfrutarán. Y así, desde un actuar inconsciente, surge una sinergia que se transmuta en el servicio y la atención al parque, que es primeramente de la comunidad, la cual es en realidad su gobierno. La doctora Noeli Galimatías narraba ese ejemplo y aseguraba que lo había escuchado de quien alguna vez le dio clases, el profesor Venustiano. 20. En los 4 grandes sabios Sesuacon se vive el geometría, 2025, Pedro de Asimadaes propone las siguientes 4 figuras. Un cuadrado de barbas, que representa el punto de unión de todas las sabidurías. Un tetraedro que representa los múltiples rostros del ser. Un ser mitad animal, mitad planta, que presenta la fauna y la flora, respectivamente. Y un punto del que surgen trazos distónicos, a modo de cabellos despeinados en un asterisco, que representa la anfibología. El mismo año que el analista portugués da a luz este trabajo que sonaría profundamente alocado, Charles nombra por primera vez al fenómeno de la sintáfora. 21. El planteamiento de esta analogía es sencillo, pero la forma de llegar hasta allí, aún hoy en el 2026, es incognoscible. La idea del dinero contrastada con la del tiempo. Al ser infinito, o infinitesimal, pasa a ser irrelevante. Hacemos nuestras actividades, planeamos nuestras agendas sobre el manto del tiempo y dejamos a unos pocos obsesionados, indagar sobre su sustancia y sus leyes inapreciables, pues sabemos que el tiempo no se va a acabar. De igual manera, se plantearía una economía donde suceda lo mismo con el dinero, puesto que al final no es algo imprescindible para existir como lo son los recursos naturales como el oxígeno o el carbono. Así como el dinero se promulgó y se puede derogar. Se comenzaría planteando que, así como la moneda es circular y posee un radio infinito, así también su valor lo es. ¿Cómo sería el mundo si las cosas nos costaran un, o un e? Se preguntaría Feitum. Metanota del 2056. A partir de las supramagnitudes transfinitas aplicadas al sistema financiero, la entelequia se hizo inmediata. 22. Sobre este tema importantísimo se le dedicará después su propio artículo, pues el partido manifestacionista va a favor de reimplementar los duelos justos entre caballeros, no en el sentido de hombría sino en el limpio sentido de inquirir un combate cara a cara y respetando al rival. Revista Manifestacionista, 2027. 23. Sobre los filtros aún se construyen narrativas para justificar las categorizaciones de jumpers y estáticos, que sea así, demarcan a los individuos a partir de su grado de densidad ficciónica y su habilidad para receptar diversos eventos ficciónicos. A 2025, última revisión del material recopilatorio acerca de esta propuesta aún muy bebé, no he encontrado mucha claridad al respecto, pero creo que sí entiendo la necesidad de identificar las diferencias entre estas dos clases de individuos, mientras que no se le substraya el complejo significado detrás o se le simplifique como el intelectual y el imbécil. Ya he escuchado de refutadores de esta idea, espero en el futuro no destruya más de lo que construya. 24. Metanota del 2046. El proyecto de Comehojas es uno entre más ejemplos de sublimación ficciónica, donde el conflicto es resuelto en un plano aparte, que se disuelve en la narrativa, sin dañar directamente nuestra realidad inmediata. Donde B transmuta